El precio del combate. Cuando el humo se disipa. Vivir como un guerrero. Así que vive tu vida para que el miedo a la muerte nunca entre en tu corazón. No importunes a nadie sobre su religión. Respeta el parecer de los otros y exige que respeten el tuyo. Ama tu vida. Perfecciónala. Hermosea todas las cosas de tu vida. Intenta que tu vida sea larga y su propósito el servicio a tu gente. Prepara una canción mortuoria noble para el día en que cruces la gran divisoria. Ten siempre una palabra o signo de saludo para cuando te encuentres o cruces con un amigo, incluso un extraño, cuando estés en un lugar solitario. Muestra respeto hacia todas las personas y no te arrastres ante nadie. Cuando despiertes por la mañana, da gracias por la comida y por el gozo de vivir. Si no ves razones para dar gracias, la culpa está en ti mismo. No abuses de nada ni de nadie, porque el abuso convierte al sabio en necio y le roba el espíritu de su visión. Vive con rectitud para que cuando te llegue el día de morir, no seas como aquellos cuyos corazones están llenos de miedo a la muerte, y lloran y rezan por un poco más de tiempo, para vivir sus vidas de nuevo de forma diferente. Canta tu canción mortuoria y muere como un héroe que vuelve a casa. Tecumseh, el gran guerrero y estadista Shawnee. Cortesía de The United Tribe of Shawnee Indians. Alivio, autoculpa y otras emociones. Mi mundo se vino abajo. La mente es su propio lugar, y en ella misma puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo. Milton, El paraíso perdido. Gracias a Dios que no fui yo. Entonces mi mundo se vino abajo. Mataron a uno de los chicos que había llegado a conocer y a respetar, y a quien tenía por amigo. Murió delante de mí y no pude hacer nada. Todas las maneras con las que había tratado con la muerte hasta entonces no me servían. Me sentía culpable por no haber podido hacer algo para prevenirlo. Sentía mejor él que yo, y entonces me sentía culpable por sentirlo. Me sentía solo. Sentía la pérdida de un amigo. Sentía que si le había ocurrido a él, podría ocurrirme a mí. Sentía náuseas por la forma en que había muerto. Estaba cabreado porque el enemigo le había hecho esto a mi amigo. Pero estábamos en medio de una batalla de fuego. No tenía tiempo para pensar en ello, así que tuve que dejar para más tarde el sentir alguna cosa. Lloré en sus honras fúnebres. Tom Hine, veterano de Vietnam. La primera respuesta de la mayoría de la gente cuando ve una muerte súbita y violenta es el alivio. Sienten alivio porque no les ha ocurrido a ellos. Pongamos que matan a tu compañero o a tu amigo, y tu primer pensamiento es: gracias a Dios que no fui yo. Más tarde, cuando reflexionas sobre tu primera respuesta, ¿cómo crees que te sentirás? Culpable. Te consumirá la culpa porque nunca nadie te dijo que la primera respuesta de la mayoría de la gente cuando ve una muerte súbita y violenta es centrarse en uno mismo y sentir alivio. El cachorro está al mando, tu cerebro medio, esa parte que se preocupa de tu supervivencia, y envía el mensaje: «Uf, ese podría haber sido yo». El día después de un importante tiroteo en una escuela, estaba allí explicando el proceso de reflexión posterior a los maestros que acababan de sobrevivir a ese acontecimiento terrible. Les expliqué que no tenían que sentirse culpables si habían sentido una preocupación inicial por sí mismos durante la tragedia, porque una emoción así es una respuesta perfectamente normal a una violencia tan extraordinaria. Les dije que era similar a cuando la azafata de una aerolínea dice que, en caso de pérdida de presión en la cabina, se abrirá un compartimento dejando visibles las máscaras de oxígeno y que los pasajeros deben ponerse primero las suyas antes de ponérselas a los niños pequeños.
La primera reacción del organismo es la de cuidar de sí mismo, y eso es correcto, porque simplemente se trata de la ley de la naturaleza. Después de explicarles esto a los maestros, varios de ellos reclinaron la cabeza sobre la mesa y empezaron a sollozar aliviados. Se sentían aliviados y reconfortados al saber que lo que habían experimentado era normal. Si sabes con antelación que es normal, cuando ves traumatismo y muerte y piensas, gracias a Dios que no fui yo, entonces ese pensamiento no tendrá el poder de hacerte daño más tarde. Este es el primer principio del debriefing. Los secretos te envenenan. Es lo mismo que cuando sabes con antelación que una pérdida del control del vientre y de la vejiga es normal. Entonces ese hecho ya no tiene el poder de hacerte daño. La Iglesia Católica lo ha entendido desde hace más de 1000 años. Lo denomina confesión. Sabe que cuando confiesas tus secretos y los pones, por así decirlo, sobre la mesa, te reconcilias con ellos de forma que tienen mucho menos poder sobre ti. Todo es culpa mía y el poder del debriefing. Junto con la República de Platón y la Biblia, la Orestiada, una trilogía de tragedias en torno al ciclo heroico de Orestes, es uno de los 3 libros más importantes de la literatura occidental. Orestes debe vengar el asesinato de su padre matando a la asesina, su propia madre. Eso le empuja a la psicosis. El conflicto en la Orestiada gira en torno al código tribal antiguo de la venganza y la nueva ley del perdón. Las viejas diosas tribales de la expiación con sangre son las furias, que empujan a Orestes a la enfermedad mental a través de la violencia que debe cometer para cumplir con la ley de la venganza. Atenea concede la nueva ley, patrona de la joven democracia ateniense. Ella emite el voto decisivo en la asamblea ateniense para que Orestes sea absuelto de su culpabilidad tras una discusión larga y apasionada y un juicio, lo que le libera de su debilitador TEPT. La obra termina con un himno de alabanza a la sagrada Peito. Peito, no patos, no es la divina misericordia ni la fe, ni siquiera la justicia. Peito simplemente significa diálogo. Es el poder de contar nuestras historias con franqueza en un círculo de confianza con compatriotas. Qué salvación tan poco milagrosa y, sin embargo, tan profunda como la gracia. Los hombres pueden ser curados mediante el recuerdo de sus historias en comunidad. Su libro puede ser esa comunidad, sin juicios, sin condenas, tan solo el poder singular de la comprensión. Alfred Lamort, capellán de la Academia Charles Wright, correspondencia con el coronel Grossman. Con el estrés de una situación violenta, la tendencia a aceptar la responsabilidad por todo lo que ha ocurrido puede ser irresistible. El cerebro medio puede obcecarse con una respuesta «todo es culpa mía». Por ejemplo, los niños de padres recientemente divorciados a menudo están convencidos en su foro interno de que la razón de la separación son ellos. Piensan que si hubieran sido mejores niños, no hubiera habido divorcio. Tras una horrible masacre en una escuela secundaria, muchos de los niños de entre 11 y 13 años dijeron en el debriefing que creían que lo que había pasado era todo culpa de ellos. Si hubiera sido más amable con él en el autobús el viernes, quizás no se hubiera enfadado tanto con nosotros. Si le hubiera dicho algo en el pasillo el lunes, quizás no lo hubiera hecho. Si no hubiera dejado que la salida de emergencia se cerrara detrás nuestro, si lo hubiera tirado al suelo conmigo cuando me agaché, y así sin parar. Si los niños pensaban de esta manera, intentando encontrar una probable manera enrevesada mediante la cual hubieran prevenido algunos aspectos de lo que había ocurrido, ¿qué decir de lo que pensaban los maestros? Se consumían vivos. Y esto nos lleva al segundo principio del debriefing. El dolor compartido es dolor dividido. Pongamos que vamos a hacer un debriefing con las personas involucradas en un tiroteo policial. Todos los que participaron están presentes, incluida la persona que estaba en la centralita, que siempre debe ser incluida
porque es la que puede estar pasando un infierno y realmente necesita saber lo que ha ocurrido. Muchos de los participantes entran en la sala con el peso del mundo en sus espaldas, pensando, todo es culpa mía. Alguno lo dice en voz alta, oye, creo que fue culpa mía. Otro responde, no, la culpa es mía. Y un tercero replica, no, yo lo estropeé porque tenía que haberlo hecho de otra manera. A medida que el debriefing se desarrolla, cada uno de los miembros se da cuenta de que no puede ser la culpa de todos por separado y, para cuando termina, cada uno sale con su parte justa de culpa. Entraron con el peso del mundo en sus espaldas y salen con su parte justa. El dolor compartido es dolor dividido. Hablaremos más de los debriefings posteriores a incidentes críticos, pero de momento es importante resaltar que la autoridad, habilidad y responsabilidad para dividir el dolor recae en las personas que participaron en el acontecimiento. Son las que pueden cribar lo que ocurrió y ayudarse mutuamente a entender el acontecimiento en su totalidad. Tienen que estar ahí para ayudarse y dividir el dolor. Por cierto, el resto de la ecuación es la alegría compartida es alegría multiplicada. Primero se divide el dolor y luego se multiplica la alegría. A veces, simplemente la educación sobre la respuesta «todo es culpa mía» ayuda a poner las cosas en perspectiva y a enviar a alguien por el camino de la curación. Veamos un ejemplo de un guerrero que aceptó la responsabilidad por una muerte que no era culpa suya y encontró la curación más tarde mediante el aprendizaje y la información sobre esta respuesta común. En 1992, yo era un joven agente que trabajaba en la cárcel del condado. En la unidad de máxima seguridad había un preso llamado Green. Había sido condenado por agresión sexual. Estaba en la cárcel por haber violado la libertad condicional e iba a ingresar de nuevo en prisión en unos días. Green era un preso modélico. Nunca causaba problemas y hacía lo que se le pedía. Un día me preguntó cómo me iba la jornada y cuándo pensaba volver al bloque. Le dije que volvería pronto y le pregunté si necesitaba algo. Green dijo que estaba escribiendo una carta y que me la daría más tarde. Entré en el bloque de máxima seguridad donde estaba Green justo cuando otro agente entraba en su celda para acompañarle al economato. Oí a la gente gritar y corrí hacia la celda. Vi a Green colgando con una sábana alrededor de su cuello. Tenía la cara morada, los ojos rojos y salidos, y la lengua le colgaba de un lado de la boca. El agente y yo descolgamos a Green y lo colocamos en el suelo de la celda. Comencé a hacerle una reanimación cardiopulmonar y pronto otro agente me ayudó. Llegó el personal médico. Green fue llevado al hospital donde fue declarado muerto. No quería admitir ante mis compañeros que este incidente me había trastocado. También me sentía responsable por no haber dado antes con Green, por no haberlo salvado o por no haber sabido que tenía intención de hacerse daño. Era uno de los presos de mi bloque. Si bien Green nunca había amenazado o mostrado ningún signo de que tenía intención de matarse, sentía que era culpa mía que lo hubiera hecho. Durante meses tras el incidente, el señor Green aparecía en mis sueños. Llevaba el traje de presidiario y estaba igual que el día que lo encontramos colgado. En mis sueños, su cara estaba morada y sus ojos rojos se le salían de la cara. Intentaba hablar conmigo, pero no podía porque tenía la lengua colgando de un lado de la boca. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi mujer. Pensaba que, al ser un agente de policía, estas cosas no deberían hacerme daño y por eso me sentía avergonzado. Hace tiempo que me trasladaron de la cárcel a patrullar las calles. Desde entonces he visto a muchas personas muertas y muriendo, pero ninguna me ha afectado como lo hizo Green. La diferencia, pienso ahora, es que el señor Green era un preso que estaba en la celda de un bloque sobre el que tenía la responsabilidad de que las cosas fueran bien y que los presos estuvieran protegidos. Con los años, los sueños eran cada vez más esporádicos.
Ahora tan solo sueño con el señor Green 2 o 3 veces al año. Cuando el otro día participaba en un seminario, todo volvió de pronto, y ahora entiendo por qué me sentí de aquella manera. Ahora entiendo que la muerte del señor Green no fue culpa mía, y que él mismo eligió su propio destino. Creo que Green me preguntó qué hacía ese día para averiguar cuál era el mejor momento para ahorcarse y prevenir que pudiera detenerlo. Siento que he llegado a aceptar este recuerdo, y no creo que vuelva a tener más visitas del señor Green. Le estoy profundamente agradecido por haberme ayudado a superar este incidente. Anónimo. Correspondencia con el coronel Grossman. Gracias a Dios que no fuiste tú. A cada uno sus sufrimientos. Todos son hombres, por igual condenados a gemir. La ternura por el dolor de otro. La insensibilidad por el propio. Thomas Gray. Ode on a Distant Prospect of Eton College. A pesar de que vivo en Jonesboro, en Arkansas, mi mujer y yo nos enteramos del tiroteo en la escuela a través de mi tía, que nos llamó desde Florida. Cuando me dijo que acababa de oír en la CNN que había habido una masacre en una escuela secundaria en Jonesboro, mi primer pensamiento fue sobre mi hijo que iba a una escuela secundaria en la ciudad. Sintonicé la CNN y ahí estaba. Dios mío, una matanza en una escuela secundaria de nuestra ciudad. Estaba paralizado, no sabía qué hacer. Mi mujer me dijo que tenía que ir ahí. ¿Pero qué podría hacer?, le pregunté. Me respondió que podía ayudar mientras me empujaba por la puerta. Corrí a la escuela de mi hijo, pero resultó que el tiroteo había ocurrido en otra escuela secundaria. Me apresuré a ir a esa y pasé el día entero y parte de la noche trabajando con un grupo de gente magnífica mientras instruía y preparaba a profesionales de la salud mental. Me encontraba en mi propia ciudad aplicando las lecciones del debriefing que había aprendido en la guerra tras un acontecimiento crítico masivo. Cuando regresé a casa a eso de la 1 de la madrugada, me fui directo al dormitorio de mi chico. Ya era un niño alto y desgarbado, pero lo saqué de la cama y lo abracé lo más fuerte que pude mientras me decía a mí mismo, gracias a Dios que no fuiste tú. Probablemente hubo pocos padres en Jonesboro que no hicieran lo mismo aquella noche. Mi coautor señala que él también lo hacía a menudo cuando era agente de policía. En una ocasión, por ejemplo, encontró un bebé de un mes muerto en una cómoda en un apartamento desvencijado. Por entonces el hijo de Christensen solo tenía 1 año y esa noche el niño se llevó un gran abrazo de su padre y el susurro, gracias a Dios que no fuiste tú. Si nunca lo has hecho, ¿puedes comprender por qué alguien lo diría? Es importante comprender que podrías pronunciar esas palabras y estaría bien si lo haces. Si está bien que tú se las digas a ellos, entonces está bien que ellos te las digan a ti. Tras una experiencia horrible, como la pérdida de un compañero o un amigo, puede causarte un gran shock oírte decir, gracias a Dios que no fui yo. Y entonces esa conmoción se convierte en vergüenza y te hace pensar, ojalá hubiese sido yo, querría haber sido yo, ojalá hubiera muerto. Además de esto, puede que estés convencido de que todo es culpa mía, pues no has tenido el debriefing que te ayuda a comprender el incidente y a dividir tu dolor. Así que te encuentras en uno de los momentos más bajos de tu vida. Algo horrible ha ocurrido en tu vida, pero para tu familia ha ocurrido algo maravilloso. Has entrado por la puerta. ¿Qué palabras pueden emplear? Gracias a Dios que no fuiste tú. Si bien te lo dicen con el corazón en la mano, puede que te sea difícil aceptarlas, en particular teniendo en cuenta la confusión en tus pensamientos. Muchos veteranos de guerra tienen la misma culpabilidad del superviviente a su regreso. Cuando escuchan estas palabras en boca de sus familiares, el resultado puede ser que se distancien de sus seres queridos cuando más los necesitan. Ahora, mientras estás tranquilo y eres racional, necesitas entender y aceptar el hecho de que tus seres queridos pueden decirte esto. Como siempre,
La preparación previa es clave. Si un día te ocurriera, lo reconocerás y dirás: Grossman ya me advirtió de que podía ocurrir. Está bien, puedo decírselo yo a ellos y ellos a mí. Es importante que te prepares mentalmente porque sus palabras y su amor pueden ser difíciles de aceptar en un momento en el que no estás a gusto contigo mismo. Es importante comprender que algo horrible ha sucedido en tu mundo, pero en el de ellos se trata de algo maravilloso. Has entrado por la puerta. Pero hay otra respuesta que puedes recibir de tus seres queridos: la ira. La doctora Elizabeth Kluber-Ross, autora de 9 libros que tratan sobre el fenómeno natural de morir, afirma que hay un conjunto de etapas ante la muerte: negación, ira, negociación y aceptación. Puede que entres por la puerta tras tu día horrible y te ves de bruces con tu mujer en un estado de ira. Alguien intentó matar a la persona que quieren y se sienten indefensos y frustrados porque no pueden hacer nada al respecto. Primero, negaron lo que había ocurrido, pero luego sintieron ira. Es importante, en consecuencia, que ahora, mientras estás tranquilo y eres racional, te preguntes: ¿con quién están furiosos? ¿Están furiosos conmigo? No, están furiosos con el mundo porque intentó hacer daño a su ser querido y, en su confusión, pueden desplazar esa ira hacia ti. De nuevo, ¿puedes entender por qué esto podría distanciarte de tus seres queridos cuando más los necesitas? Eres un guerrero. Hablamos antes de sobrevivir a las heridas de bala. Si puedes aguantar un disparo y continuar, seguro que puedes aguantar un poco de ira desplazada y continuar. No dejes que la confusión y la ira desplazada de tus seres queridos te distancie de ellos cuando más los necesitas. Abrázalos y quiérelos. Espera a que pasen sus emociones, sabiendo que seguirán allí cuando los necesitas. Y en los años venideros, tú estarás allí para ellos, porque tu espíritu guerrero te preparó para sobrevivir a este reto. Despídete siempre con un beso y un abrazo. Cada día que te despidas de tus seres queridos para ir al trabajo o cuando vayas a viajar, ya sea a una zona de combate o por negocios, nunca olvides besar a esa persona especial en tu vida y decirle: te quiero. Y eso incluso si os habéis peleado. Como guerrero, sabes que cada día es un regalo. Si hoy cayeras, no querrías dejar a tus seres queridos con sentimientos de culpabilidad o ira. Ni siquiera me besó cuando se fue, ni me dijo que me quería. Tras leer la primera edición de Sobre el combate, un agente de policía me escribió estas líneas sobre este asunto tan importante. Me gustaría añadir una sugerencia para los guerreros que caminan sobre el filo de la navaja cada día. Antes de que un guerrero se despida para ir a una misión, ya sea un turno de 8 horas para un agente de policía o un despliegue de un año para los militares, él o ella debería darles un abrazo a sus familiares junto con un sentido «te quiero». Mi mujer y yo somos agentes de policía. Ella entiende que, incluso cuando hemos estado discutiendo y uno tiene que irse a trabajar, tenemos que seguir este ritual. Nos fortalece y nos hace entender que, cuando estamos ahí fuera, tenemos algo a lo que regresar. Y cuando el guerrero vuelve a casa, debería besar de nuevo a la persona que quiere y decirle lo contento que está de verla. En su libro Anatomy of a Riot, mi coautor, Loren Christensen, escribe lo siguiente sobre un funcionario de la penitenciaría de Ohio del Sur. El 11 de abril, domingo de Pascua de 1993, Peggy Vallandigham se despidió en la cocina de su marido con un beso antes de que él se fuera a trabajar a la penitenciaría de Ohio del Sur. Robert entró en el garaje y se detuvo. Se dio la vuelta y regresó para hacer algo que nunca había hecho: despedirse de su mujer con un beso por segunda vez. Nunca lo volvería a ver con vida. En cuestión de horas, era un rehén de los presos amotinados. 4 días más tarde, lo estrangularon hasta la muerte y arrojaron su cuerpo por una ventana al patio de la prisión.
Conviértelo en un hábito. Es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu familia, y es un gesto poderoso hacia ti mismo. Y nunca pongas en duda que un guerrero tiene la suficiente fuerza para amar y la valentía para demostrarlo. Estrés, incertidumbre y los 4 verbos. Hombre prevenido vale por 2. Me he encontrado en 4 tiroteos y, si bien todos me han dejado recuerdos que perduran, a menudo pienso en otro incidente en el que no disparé. Mi compañero y yo recibimos una llamada sobre un hombre que corría por los vestíbulos de uno de nuestros hoteles más bonitos con un revólver en la mano. La llamada decía que parecía estar completamente ido. Cuando llegamos al aparcamiento del hotel llovía a cántaros, así que tardamos un momento en darnos cuenta de que la imagen borrosa y distorsionada que veíamos a través del cristal era el del sospechoso que estaba bajo la lluvia, descamisado y descalzo, con los brazos caídos a los lados y con la cabeza echada hacia adelante. Sus manos estaban vacías. Salimos rápido del vehículo y nos parapetamos detrás de él. Le grité que pusiera las manos detrás de la cabeza, pero solo bajó la cabeza lentamente mientras se reía de nosotros. Entonces la escena se volvió surrealista cuando juntó los pies y desplegó los brazos en una especie de pose de crucifixión. «Tengo un arma en el bolsillo», gritó en medio de la lluvia. «Voy a sacarla. Me tendréis que disparar». Fue entonces cuando supe que tendría que matarle cuando sacara el arma. Durante mi carrera había apuntado a mucha gente y había disparado a uno, pero esta vez sabía en el fondo de mi corazón que iba a matar a ese tipo. «¡Ahí voy!», gritó rebuscando en su bolsillo. Presioné el gatillo a la mitad. El hombre se puso a reír y levantó la mano volviendo a dejarla a un lado. Entonces repitió a gritos la amenaza y volvió a bajar la mano. Decidí esperar para disparar hasta que viera su mano salir con el arma. Estaba absolutamente preparado. Metió la mano en el bolsillo riéndose a carcajadas como un loco. Cuando la sacó de golpe, pude ver el arma y comencé a apretar por completo el gatillo. Entonces mi compañero me gritó: «No es un arma, parece como un puñado de cajas de cerillas». El resto del día me sentí horrible, ansioso, tembloroso, como si necesitara correr como un loco o golpear algo. Estaba enormemente alterado. Por lo que sé de psicología, creo que la explicación es que no había habido una liberación emocional. Estaba absolutamente preparado, mental, espiritual y físicamente, para matarle. Pero de pronto no sucedió. Doy gracias a Dios porque no tuve que hacerlo. Pero no haber tenido esa liberación emocional después de haber estado tan preparado, con tantas ganas de pelear, me hizo sentir fatal. Un agente de policía. La niebla de la incertidumbre. Y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 1 Corintios 14:8. Hay muchas cargas que recaen sobre el guerrero, y una de las mayores es la incertidumbre. Hay que recordar que la fobia universal es la agresión interpersonal y, para un guerrero en combate, este acontecimiento tóxico puede ocurrir en cualquier momento. Esto puede parecer una montaña rusa enloquecida, ascendiendo hasta el umbral de la muerte y la destrucción, y luego para abajo, otra vez arriba y abajo, una y otra vez, sabiendo con absoluta certeza que en cualquier momento se puede cruzar el límite de la muerte personal y la destrucción. La anticipación constante de ser atacado puede tener un profundo efecto tóxico, en particular cuando este estrés perdura durante meses y años. Para el próximo agente de policía o soldado, existe una posibilidad constante de que, al doblar la siguiente esquina, aparezca un individuo que emplee toda la astucia nociva y el veneno destructivo del oponente más mortífero sobre la faz de la tierra para quitarle la vida y enviarle de vuelta con los suyos en una caja. Veamos un experimento que uno de mis antiguos profesores de psicología
llevó a cabo con 3 grupos de ratas. Durante 7 días seguidos, el primer grupo recibió descargas aleatorias, con electrodos atados a sus colas. Estaban haciendo lo que las ratas hacen, como lamerse sus partes y ¡bam!, recibían un latigazo. El segundo grupo de ratas primero recibía un aviso. Mientras hacían las cosas que hacen las ratas, sonaba una campana, y 10 segundos después recibían el latigazo. Más tarde, la campana volvía a sonar, y las ratas debían de pensar ¡ay, ay!, y recibían el latigazo. La tercera vez que sonaba la campana, las ratas decían en coro ¡oh no!, y de nuevo recibían el latigazo. Durante una semana entera y en intervalos aleatorios, el shock de la campana y el shock del latigazo. La tercera partida de ratas era el grupo de control. Oían la campana, pero no recibían el latigazo. Al cabo de la semana, justo cuando las ratas se alegraban de que la maldita prueba se había acabado, los científicos las mataron y diseccionaron sus cuerpos para ver si tenían úlceras, un buen indicador del estrés. El grupo de control que solo oía la campana tenía la menor indicación de estrés, mientras que la mayoría de las ratas del grupo que recibía los latigazos aleatorios tenían úlceras. El grupo que recibía el aviso previo de la campana tenía un poco más de úlceras que el grupo que no recibía la descarga. Esto viene a demostrar que lo que causaba el estrés no era la descarga, sino la ausencia de aviso previo de un shock inminente. Cuando estás sobre aviso de que algo puede suceder, puedes controlar más fácilmente la cantidad de estrés que recibes. Sin embargo, si te pasas la vida en la negación y luego algo sucede, te hará daño y te dañará de verdad. Por eso a las ovejas les destruye el combate. El perro pastor, que aguarda al lobo y está preparado, se crece en el entorno del combate. La niebla de la incertidumbre se disipará cuando estés mentalmente preparado y aceptes el hecho de que, en un día cualquiera, hay gente mala en el mundo que puede y está dispuesta a hacerte daño. Eso no significa que el trabajo del perro pastor sea fácil. Solo significa que puede existir en un entorno que destruye a las ovejas. Incluso el perro pastor tiene que aprender a vivir y gestionar el estrés. El modelo bañera del estrés. El estrés aplicado al individuo no es necesariamente perjudicial. Solo cuando el estrés se prolonga o resulta abrumador y el individuo no es capaz de sobrellevarlo, resulta perjudicial física y o psicológicamente. R.C. Davis y L.N. Friedman. The Emotional Aftermath of Crime and Violence. El modelo bañera del estrés es una herramienta útil a fin de entender los efectos a largo plazo del estrés. Lo empleamos para que los cadetes de primer año en West Point gestionen el estrés de su nuevo entorno y créanme que lo necesitan. Piensa en tu cuerpo como si fuera una bañera y en el estrés como el agua que entra dentro. Por el desagüe solo puede salir una determinada cantidad, así que si el agua entra tan rápido que el desagüe no puede dar abasto, el nivel del agua asciende. Si asciende demasiado se desborda y daña el piso. Si de pronto se echan 20 litros de golpe a la bañera, tendrás que salir de debajo del grifo durante un par de días para que el agua, el estrés, empiece a bajar. Tienes que ser capaz de controlar el estrés durante toda tu vida. La vida es un maratón pautado, no un sprint. Tómatelo como una carrera por etapas. Si estás en buena forma física, tu bañera es un poco más grande y puedes hacer frente a un poco más de agua antes de que se desborde. La mejor manera de drenar más, de forma que proceses el estrés más rápido, es realizando una dinámica de gestión apropiada, en concreto, ejercicio físico intenso a diario. Las hormonas del estrés que inundan tu cuerpo se crean para luchar o huir y no pueden ser ignoradas.
necesitan ser usadas y el ejercicio físico y duro es la mejor manera. Sin embargo, cuando uno está atareado, a menudo de lo primero que prescinde es de su programa de entrenamiento. No permitas que esto te suceda, porque el ejercicio es justo lo que necesitas. Una carrera diaria, 45 minutos haciendo pesas o un partido de baloncesto son la clase de actividades que pueden ayudarte a eliminar las hormonas del estrés que inundan tu cuerpo. Asegúrate de que entrenas con personas positivas y de calidad, que te ayudan a eliminar la tensión. No sacarás nada si entrenas con personas amargadas, chismosas o con demasiado temperamento. Estas personas solo te añadirán estrés. Los 4 verbos. El hombre natural solo tiene 2 pasiones primarias: conseguir y procrear. Sir William Osler, Science and Immortality. Varios de mis profesores me han hablado de un manual de psicofisiología de la década de 1950 que contenía una curiosa caracterización. Señalaba que el cerebro medio puede ser concebido con 4 verbos: luchar, huir, comer y retozar. Resulta valioso entender que eso es, de hecho, lo que el cerebro medio, el cachorro, hace. Ya he hablado de luchar o huir. Sabemos que bajo el estrés existe una clara posibilidad de responder con niveles inapropiados de agresividad, algo frente a lo que hay que estar en guardia. También sabemos que una de las maneras más sanas para gestionar el estrés es quitárselo de encima. Veamos ahora los 2 ámbitos restantes del cerebro medio: comer y retozar, que son funciones que se manifiestan por lo general tras el combate. Algunas personas pierden el apetito cuando están estresadas en exceso, pero la respuesta más común es que el apetito se abra. El cerebro medio es un organismo sencillo y solo puede hacer una cosa a la vez. Cuando te carcome la ansiedad, el cachorro hinca la nariz en la mosquitera de la puerta gimoteando y quejándose, así que te comes una porción grande de pastel de chocolate, que es lo mismo que darle al cachorro un hueso para que se entretenga un rato. Mientras te excedes comiendo, el cachorro se mantiene ocupado y consigues un descanso de tu ansiedad. Pero cuando paras, el cachorro vuelve a estar pegado a la mosquitera gimoteando y quejándose, pues de nuevo te carcome la ansiedad. Y se trata de un círculo vicioso porque no solo no estás tratando la causa de tu estrés, sino que tu intento de aplacarlo con comida te lleva a la obesidad y a los numerosos problemas de salud que trae asociados. De ahí que el ejercicio intenso diario sea tan vital. Levantar pesas, correr y un partido de básquet queman las hormonas del estrés que te lleva a comer. También quema calorías, lo que hace que el cuerpo esté más sano, o la bañera, un poco más grande, y te permite gestionar el estrés por venir. Cuanto más en forma estás, tanto más motivado estarás para continuar quemando hormonas del estrés de una manera sana en vez de intentar apaciguarlo comiendo. La comida tiene un fuerte efecto como calmante. Creo que es prácticamente imposible estar en la fase roja y comer a la vez. Cuando doy cursos de adiestramiento en las conferencias a nivel nacional de los negociadores de rehenes, les animo a usar la comida como una herramienta sedante del secuestrador. Cuando una persona come, normalmente está en la fase blanca o amarilla, lo que puede ser uno de los mejores momentos para enunciar argumentos racionales. Este también puede ser el mejor momento para que el equipo de SWAT lance la granada aturdidora por la puerta. Cuando el sospechoso está en la fase roja, su exclusión auditiva y otras respuestas al estrés que hemos abordado limitan enormemente la sobrecarga sensorial que causa este artefacto. Escoge un buen momento como, por ejemplo, cuando está comiendo, y habrá más probabilidades de que una granada aturdidora cause su efecto y nadie tenga que morir ese día. El sexo. El sexo siempre es amable para un soldado. Homero, la Odisea.
Algunas personas pierden el apetito por la comida como respuesta al estrés, pero otros tienen una ansia de comer acentuada. De la misma forma, algunas personas pueden perder su impulso sexual como respuesta a un gran estrés, pero otras experimentan un impulso sexual tremendo, en particular tras salir victoriosos de una situación de combate. Tras enfrentarse a la muerte, a la destrucción y al horror por todos lados, puede surgir un poderoso impulso afirmativo de la vida hacia la sexualidad. Frank Herbert, en su libro Dune, se refiere a esto como el impulso a la fertilidad de las especies, ese impulso profundo que comparten todas las criaturas que se enfrentan a la muerte, el impulso a buscar la inmortalidad a través de la progenie. Otros creen que simplemente se trata del impulso del macho, tras haber derrotado a otro macho en una batalla de apareamiento, a reclamar su premio. Debes tener en cuenta que, si te ocurriera, se trataría de algo perfectamente normal. No ocurre nada si no te pasa, pero tampoco ocurre nada en absoluto si te pasa. Una vez tuve el placer de dar una conferencia a un nutrido grupo de agentes del FBI y a sus esposas en Reno. Les hablé de esta respuesta tan común, y hubo un gran rugido cuando muchos de ellos se volvían hacia sus esposas y decían: ¿ves? Estoy bien, es normal. Ese gran pionero en el campo de la ciencia del guerrero, Bruce Seidel, recuerda un agente de policía de un estado al que había dado instrucción que tuvo que matar a alguien en cumplimiento de su deber. Bruce le llamó al día siguiente para ver cómo estaba. Bruce le dijo: «Oí lo del tiroteo y quería saber si estabas bien». El agente le contestó que estaba bien. «De hecho», prosiguió, «estoy un poco preocupado de lo bien que estoy porque ayer por la noche mi mujer y yo tuvimos el mejor sexo desde hacía meses». Yo les digo a los agentes a los que formo que no hay muchas gratificaciones en este trabajo. Así que, si encuentras una, relájate y disfruta. Por otro lado, cuando trabajo con agentes que se ocupan de las escuelas, les doy un pequeño aviso. Tras un acontecimiento traumático, puede haber una tendencia por parte de una mujer a sentirse atraída por un macho alfa que pueda protegerla, y puede haber una tendencia por parte de un macho a diseminar los genes si se enfrenta a la ansiedad y a una muerte repentina. Les digo a los agentes que hombre prevenido vale por dos y que la biología no es el destino. Si sabemos que estas cosas pueden ocurrir, entonces podemos evitar que nos cieguen. Las respuestas del estrés fisiológico en las mujeres. Está bien que una mujer sea por encima de todo humana. Anaïs Nin. El diario de Anaïs Nin. Antes de abandonar el tema de la sexualidad en el combate, abordaremos brevemente otro aspecto. Sabemos que es frecuente que las atletas adolescentes estresen su cuerpo hasta el extremo de saltarse los periodos de la regla. Resulta lógico, por tanto, que las chicas adolescentes que presencian el horror de ver cómo disparan a sus amigos puedan saltarse la regla. Es una respuesta normal. Ahora bien, sabemos que hay un nivel constante de actividad sexual entre adolescentes y, tras un incidente horrible, como el de Columbine o Jonesboro, habrá un nivel más alto de actividad sexual. ¿Cómo cabe pensar que reaccionarán las chicas cuando se saltan la regla? ¿Se estresarán? ¿Se estresarán también los chicos? Pensamos que algunas de las respuestas de estrés extremo y quizás algunos de los suicidios que ocurren en los 2 primeros meses tras acontecimientos tan horribles como estos, pueden estar relacionados con este fenómeno. Las vidas de estas chicas ya están estresadas, es decir, su bañera ya está llena, simplemente con gestionar todo lo que comporta ser adolescente. Así que cuando experimentan un acontecimiento traumático y unas semanas después creen que están embarazadas, puede resultar demasiado para ellas. Se trata de un problema relativamente fácil de abordar. Cuando estábamos trabajando en la escuela tras la masacre de Jonesboro, supe de esta posibilidad
por mi antiguo sargento mayor de batallón, Jeff Sherman. Él lo sabía de su época de sargento instructor a cargo de un pelotón de reclutas femeninas. Tras los tiroteos, aconsejamos a los profesores de educación física que les dijeran a las chicas en clase que podían saltarse la regla como respuesta a lo que habían experimentado. Las chicas debían saber que, si había ocurrido, no necesariamente significaba que estaban embarazadas. Eso es todo lo que se requirió para atajar el problema. Por cierto, nuestras guerreras adultas necesitan saber que lo mismo les puede ocurrir a ellas como resultado de un incidente con fuerza letal. Como guerreros, si no supiéramos que esto puede suceder, no habría manera de proteger a los más débiles de las secuelas de estrés que puedan darse. Un bombero sabe todo lo relativo a los diferentes estadios del incendio, incluida la limpieza y los efectos tóxicos que se dan más tarde. De la misma manera, resulta importante que los guerreros sepan todo lo relativo a la agresión humana interpersonal, porque, desgraciadamente, es mucho más probable que mate o dañe a nuestros hijos que un incendio. Este es nuestro trabajo y debemos ser los señores de este dominio.